Buenas noches, les agradecemos que estén en contacto con periodistas. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches, Paula, buenas noches, audiencia, bienvenidos a una nueva semana. Así es, comenzamos la emisión en este lunes. Y en este sentido, para hablar de justicia, vamos a compartir la entrevista con la fiscal de instrucción de primer turno, Silvia Maldonado, quien ya se encuentra en nuestros estudios, pero también vamos a tener un material audiovisual que Mariana nos va a presentar acerca de la participación de Villa María en el circuito de los ODS. Exactamente, hace aproximadamente un mes el intendente Gil estuvo en Nueva York presentando, entre otras cuestiones vinculadas con Ciudad Educativa Villa María y también con el programa de desarrollo integrado que la Unión Europea financia en nuestra ciudad, el juego de los ODS, estos objetivos de desarrollo sustentable para este tercer milenio, tienen su propio juego gestado en nuestra propia ciudad, y esto es lo que nos contaba Rodrigo Duarte, coordinador de comunicación del programa. Desde hace 7 años Villa María lleva adelante una serie de políticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de hecho es una ciudad pionera en el país en esta temática. Ya en la declaración UNESCO Villa María, que se hizo en el marco del Encuentro de Ciudades del Aprendizaje, se ratificaba el compromiso de los Estados partes con alcanzar esas metas previstas en la Agenda 2030 que se desprenden de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso, en todas estas últimas gestiones se llevaron adelante acciones particulares vinculadas con la temática y desde la implementación del Programa de Desarrollo Integrado, que es un programa que presentó la Municipalidad de Villa María y que fue seleccionado y tiene el financiamiento de la Unión Europea, se estableció como uno de los objetivos y una de las temáticas a tratar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para eso se fomentó, junto con áreas municipales, la implementación de un punto focal local para evaluar y hacer un informe voluntario de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero al mismo tiempo pensamos alguna política para difundir y para comenzar a generar un debate en la sociedad respecto de qué hacemos a diario y qué podemos hacer para alcanzar esas metas en la Agenda 2030. Muchas veces pensamos que estamos muy lejos de alcanzarla, que son metas que se propuso la humanidad y que están lejanas en el horizonte, pero no nos damos cuenta que a diario estamos impulsando acciones que ayudan o aportan un granito de arena para encontrar soluciones a problemas cotidianos y estar más cerca de esos objetivos. Para generar este debate dijimos, bueno, vamos a trabajar con poblaciones de edades tempranas y eso, el primer acercamiento tiene que ver con la escuela, con las poblaciones que están escolarizadas. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para llegar a esos sectores sociales a través de un juego? Sabemos que en Villa María hay varias empresas y hay varios emprendedores que se dedican a realizar este tipo de juegos y hablamos con uno de ellos, que es Rundos Estudio, y comenzamos a diagramar una propuesta didáctica que sirva para que, de alguna manera, divirtiéndonos, podamos debatir y aportar al debate sobre los ODS. Y así salió este juego de mesa sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un juego de cartas que cuenta con 17 cartas, una por cada uno de los objetivos, y cartas con temáticas que tenemos que cumplir en la medida que vamos jugando. Es un juego colaborativo porque la idea es fomentar esto, que es un desafío que tiene la humanidad en general y que si no lo hacemos entre todos no lo va a hacer nadie. Entonces las y los chicos, las y los participantes, porque también pueden participar personas mayores, tienen un tiempo determinado para ir cumpliendo esas acciones en pos de las metas de la Agenda 2030 que están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego, cuando se finalice el juego, quien más objetivos haya cumplido será el ganador. Pero lo importante de esto es generar un debate para, a partir de estos objetivos, poder ampliar nuestros conocimientos sobre eso y ampliar nuestras acciones diarias para cumplirlos y tener una responsabilidad social para aportar a eso. Este juego durante los primeros meses del año se trabajó con los consejos de la niñez que funcionan en los diferentes barrios de la ciudad dentro del programa Ahora de los Chicos, y ahora en el segundo semestre la idea es trabajar con las escuelas para hacer en algún momento una gran jornada de ODS en Villa María y jugar a los ODS, que eso también puede ser en el marco de lo que será el Festival Viviciente que se realizará en octubre aquí en la ciudad.
Adelantábamos que ya compartíamos este espacio de UniTV con Silvia Maldonado, fiscal de instrucción de primer turno. Buenas noches, ¿cómo estás, Silvia? Buenas noches, muy bien. Gracias, chicas, por la invitación. Al contrario, sabemos que a veces es complicado hacer comprender el valor de la justicia y también determinar cuán de importante es, desde que vos ingresaste, desde el 2013 a este tiempo, aquellas cosas que se fueron modificando, que se fueron conquistando. Una de esas deudas de la justicia tiene que ver con la equiparación de género. ¿Qué podés contarnos con relación a ese proceso? Bueno, yo, al menos desde que ingresé en el año 2013, siempre ingresé en el fuero penal, con lo cual es uno de los fueros más duros, se podría decir, dentro del ámbito de la justicia, y que siempre mayor reticencia tuvo a la incorporación de mujeres en el fuero, justamente por la temática. Y desde que yo ingresé al menos a esta parte, sí he visto una mayor participación de mujeres dentro del ámbito del Poder Judicial y concretamente del fuero penal. Por ejemplo, bueno, hoy por hoy, en la actualidad, de 4 fiscales de instrucción, si bien hay uno especializado en materia de narcotráfico, pero de 4 fiscales de instrucción, 2 son ocupados por mujeres, son desempeñados por mujeres. Incluso en la Cámara del Crimen local, 3 de los vocales, 2 también son desempeñados por mujeres, es decir, ha habido una mayor incorporación. Si bien aún existe y se encuentra presente esto de que siempre la mujer tiene como que demostrar aún más su capacidad y cómo es que ha llegado a ese puesto. Es muy común al día de hoy, ¿no?, que incluso cuando un varón llega a un puesto de toma de decisiones, no se cuestiona, es por su capacidad y demás, y siempre respecto de la mujer hay una mirada un poco más, ¿no?, bueno, cuestionadora, y que debe como rendir cuentas de por qué está ahí, digamos, de su capacidad para desempeñar ese rol. Como un doble esfuerzo permanente y una validación de la capacidad profesional. Sí. Paula hablaba de la perspectiva de género y la justicia en cuanto a los lugares que se ocupan, y en los fallos se empieza a ver perspectiva de género, Silvia. Sí, se empieza a ver, y además hay una fuerte preocupación, ¿no?, por parte del Poder Judicial, por parte de quienes encabezan el Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia, y hay una capacitación permanente de todos los operadores judiciales en materia de perspectiva de género, y se empieza a ver ya en distintos fallos, ya sea civiles, en el fuero penal, laboral, bueno, esto, ¿no?, de la perspectiva de género, y cómo se empieza a interpretar algunas cuestiones que, bueno, que antes tenían otra mirada, hoy se empieza a analizar todo, bueno, ya con una perspectiva de género, lo cual impacta, tiene un gran impacto. Hay, incluso podría decir que causas que antes por determinada temática eran archivadas, hoy, por ejemplo, ya no es esa la resolución que se toma finalmente, sino que se plantea una mayor investigación o profundizar en la investigación, porque bueno, un poco de esto se trata, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, un poco lo que implica es esto, es analizar concretamente en las causas puntuales el contexto y no puramente el hecho concreto que se plantea. Bien, gracias por explicarlo. Justo iba a ir a esa pregunta, sí, por poder aclarar qué significa tener perspectiva de género a la hora de fallar. Exactamente. Un poco es eso, es analizar la prueba teniendo en cuenta esta perspectiva. Claro, el contexto, y bien decías vos también, ¿no?, esa estigmatización que a veces en los fallos había acerca de los roles, las funciones, las decisiones y los contextos en donde se daban algunas situaciones de las mujeres. Exactamente, porque, a ver, si uno analiza el hecho puro, concreto y solo aislado, bueno, sí, por supuesto, vamos a tener una visión. Ahora, cuando se amplía y se analiza esa situación puntual que ocurrió dentro del contexto, bueno, se empiezan a ver, ¿no?, todas estas cuestiones y estas diferencias que social y culturalmente, bueno, existen y están planteadas. Silvia, bueno, el mundo está saliendo, toquemos madera, de una pandemia que ha impactado en todos los órdenes de la vida. En la justicia, en la impartición de justicia, ¿tuvo también su impacto? Sí, claramente, cuando comenzó la pandemia, bueno, nos encontró en un proceso ya de que iba en camino hacia el expediente electrónico, que un poco lo que se busca a través del expediente electrónico es también agilizar los procesos, que es también un reclamo, ¿no?, por parte de la sociedad. Pero bueno, era como que se venía poco a poco, paso a paso, por distintos fueros. La pandemia un poco nos obligó a ser hasta creativos. Sacudió eso. Nos sacudió exactamente porque, bueno, no estaba todo preparado para que trabajáramos en ese contexto. Y bueno, y lo tuvimos que hacer del día a la noche. El Tribunal Superior
obviamente, trabajando las 24 horas, disponiendo, buscando equipamiento, tecnología, sistemas informáticos para que pudiéramos avanzar. Imagínense que nosotros, al menos en el Foro Penal, que es lo que me toca, con personas privadas de su libertad, a las que debíamos tomar la declaración, donde todo eso se hacía de modo presencial y de pronto no nos podíamos acercar, nos teníamos que cuidar, pero a su vez teníamos que resolver la situación, escuchar a estas personas, a la víctima, y cómo hacíamos en este contexto. Bueno, esto nos obligó a ser creativos y se empezó a utilizar las videollamadas, las videoconferencias, el Zoom, o sea, bueno, se empezó a trabajar y lo hicimos. Y este camino continuó, ¿no? Post-pandemia, incluso al día de hoy, muchas audiencias continúan haciéndose, se profundizó aún más en el tema del expediente electrónico y ya vamos mucho más avanzados en camino a que los expedientes pasen a ser digitales. Eso es de como modo una completo. capitalización de la pandemia, Sí, digamos. Sí, Claro, absolutamente. una capitalización. Absolutamente. Y con relación, hablábamos fuera de cámara cuando llegaste al estudio, acerca de esta construcción de una imagen negativa de la justicia. Y por qué a veces, y sin dudas tiene que ver con que se mete toda la justicia, digamos, lo que tiene que ver con el orden nacional, con los fueros provinciales. ¿Cómo se deconstruye esa imagen? Bueno, obviamente que no es una tarea sencilla esta, es una preocupación, bueno, indudablemente de nuestro Tribunal Superior, pero de todos los operadores judiciales, porque bueno, es difícil revertir una situación cuando hay una imagen realmente negativa de la justicia, no lo podemos negar. Creo que un poco, y para tratar de dar respuesta a este reclamo social, el Tribunal Superior ha articulado una serie de programas. Por ejemplo, esto del expediente electrónico va de la mano de agilizar los procesos judiciales. A su vez ha creado a fines del año pasado, largado el programa del referente judicial comunitario, que en realidad es todos los operadores judiciales se anotan en un listado que también sorprendió gratamente al Poder Judicial, porque se anotaron alrededor de 1000 integrantes del Poder Judicial que van a interactuar de modo activo y presente con las diferentes instituciones de la sociedad, escuelas, clubes, hospitales, justamente porque se entiende que hay lugares a los que la justicia no llega, en donde hay derechos vulnerados y en donde la conflictiva tal vez puede solucionarse sin necesariamente ser judicializado el problema, ¿no? Muchas veces, y también esto es lo que genera en los distintos tribunales una especie de cuello de botella, porque todo se judicializa cuando hay cuestiones que pueden ser resueltas por otras vías alternativas sin necesidad de, bueno, plantear un conflicto judicial. Digamos, tiene que ver con articulación, vinculación, mediación, digamos, allí ingresa la figura de los Exactamente, con los mediadores. distintos medios alternativos que también están previstos, pero que bueno, se aplica poco, digamos, porque la gente, por un desconocimiento también, ¿no? Entonces esto es una forma de acercar la justicia a la ciudadanía, que tome contacto, que también entienda el trabajo y los procesos que se llevan adelante, porque también hay un desconocimiento, ¿no? Esto mismo que vos decías, bueno, esta especie de mezcla que hay entre lo que ocurre a nivel nacional y a nivel provincial, que bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero hay que explicarlo, y creo que también el trabajo comprometido de cada uno de los operadores que tenemos espacios de decisión, de actuar de modo, bueno, transparente, honesto, y tratando de resolver los conflictos lo más rápido posible, lo cual... A ver, muchas veces ocurre también que muchas cosas se mediatizan más de lo que uno quisiera, esta cuestión de esta especie de anonimato y de libertad que le permite a la gente a través de las redes opinar respecto de determinadas causas y que bueno, también eso influye de modo negativo, creo, porque bueno, pareciera se plantea un caso, se empieza a debatir tanto mediáticamente que pareciera que ya se debiese resolver como las redes, como las redes se plantean. Y bueno, la justicia tiene sus procesos, hay plazos que cumplir, hay derechos y garantías que respetar también de un lado y del otro. Y bueno, esto lleva necesariamente un tiempo para que la justicia se pueda expedir de modo concreto. Pero bueno, entiendo también que nuestro proceder y el poder explicar de un modo claro, a través de un lenguaje claro, las resoluciones que se adoptan, bueno, también va a ayudar obviamente a ir, bueno, cambiando poco a poco esta imagen negativa que existe. Precisamente ese es uno de los puntos, decía, el poder explicar, digo, también quienes son impartidores de justicia se han corrido de ese lugar de sacralización donde se ubicaron durante mucho tiempo como los intocables o las intocables que no tenían por qué dar explicaciones a la sociedad, ¿no? Me parece que hay también un corrimiento de ese lugar que redunde en beneficios para modificar una imagen. Sí, totalmente. Yo creo que sin ninguna duda todavía falta un largo camino por recorrer en este sentido,
Pero hay un compromiso y ganas de cambiar esto y de poder explicar. Lo que pasa es que, bueno, a veces es difícil explicar lo técnico, traducirlo a un lenguaje más sencillo, más claro, para que se entienda que no todas las situaciones son iguales, que cada caso debe ser analizado puntualmente y de modo concreto, y que, bueno, también nosotros aplicamos el derecho previsto, ya sancionado, es decir, nosotros no somos modificadores de las leyes, claro, no dictamos las leyes, sino que aplicamos la ley que ya está dispuesta y que, bueno, cada caso puntual merece una resolución puntual. No son todos los casos iguales, porque, bueno, cada uno tiene su problemática. Y ahí entra, bueno, esto que vos también planteabas, ¿no? La politización de la justicia, digamos, la utilización tanto para un lado como para el otro, en esta, bueno, casi dicotomía que vive Argentina en relación a el tema, digamos, de causas históricas, y cómo la gente toma esa también, digamos, ese sí, curso y lo hace propio, como vos bien decías, a través del mundo online de las redes sociales, con fogonear estas situaciones. Realmente es complejo, ¿no? Es muy complejo, sí, realmente. Pero bueno, creo que todos estamos preocupados, todos los que integramos el Poder Judicial estamos preocupados y ocupados de poder revertir esta situación. Empezando, obviamente, por nuestro Tribunal Superior, que todo el tiempo está planificando y brindando capacitaciones, incluso, por ejemplo, a las fuerzas policiales, con los centros de salud, por el tema de las personas que presentan problemas de salud mental, que también es una problemática preocupante, porque generalmente este tipo de situaciones siempre se judicializaban, muchas veces por la vía penal. Una persona que tenía en realidad un problema, una enfermedad, terminaba siendo detenido porque, bueno, no se encontraba otra solución, cuando en realidad el fondo de la cuestión era un problema de salud, ¿no? Entonces, bueno, son todas cuestiones sobre las que se está poniendo foco y se está trabajando de modo preocupante. A lo largo de nuestra charla, ya para ir cerrando, fueron surgiendo entonces como un sinfín de desafíos que va a tener en el corto plazo y en el mediano y en el largo que enfrentar la justicia. Si tuviéramos que hacer una rápida enumeración, ¿cuáles crees que son esos principales desafíos? Bueno, creo que sin ninguna duda la cuestión de la perspectiva de género, violencia familiar, es una temática muy presente y que genera mucha preocupación para la justicia. Las cuestiones de salud, esta que acabo de mencionar, también es un fuerte eje, porque vuelvo a repetir, esto se empieza a capacitar en esta materia, se empieza a ahondar sobre esta problemática, pero es algo muy presente y muy reiterativo que nos ocurre y que la capacitación es fundamental para todos, no solo para los operadores judiciales, que bueno, ya tenemos una formación, sino también para quienes están inmediatamente en la calle y en contacto con la gente, porque bueno, ellos son los primeros, los resortes, los primeros fusibles, como a veces nosotros decimos, y que bueno, es muy importante que ellos básicamente estén capacitados y la ciudadanía también para saber qué plantear y a dónde acudir. Silvia, muchísimas gracias por tu participación en Periodistas, un placer. Compartimos, Mariana, ¿te parece? Brevemente la pausa y volvemos con el editorial. Recuperamos algunos de estos conceptos que dejaba Silvia Maldonado con relación a la justicia como un poder, tal vez, y esto, bueno, con Mariana nos hacemos cargo, que se viene planteando la necesidad también de una democratización de la justicia, de la elección, digamos, acerca de cómo el Poder Legislativo se ha modificado en algunas cuestiones, bueno, Poder Ejecutivo, y qué pasa con la democratización de la justicia en nuestro país, pero también en algunos casos, y lo decíamos en la entrevista, tanto de esta grieta de un lado y del otro, con la corrupción en la justicia, con las amistades y con esa supuesta independencia, así como también somos muy críticas con Mariana cuando hablamos de la independencia de los medios de comunicación, digamos. Son poderes que requieren que haya una real democratización. Y en este sentido, y en el primer tema que abordábamos con Maldonado, tenía que ver con esa equiparación de género hacia el interior de los cargos decisivos, de los decisores y las decisoras
decisoras de justicia, tanto en los fueros, digamos, del Poder Nacional como de las 23 provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, el 60% de los cargos administrativos están ocupados por mujeres en la justicia, pero en los puestos de decisión a nivel nacional es solo del 31%. Y también lo decía Silvia, ¿cómo es que la mujer debe validar doblemente esa permanente constatación de que tiene la capacidad para ocupar el cargo al cual ha llegado, ¿no? Es decir, y una vez que acceden, allí sigue operando ese techo de cristal de manera permanente. Y por otro lado, en Córdoba estamos un poco mejor con un 43%, ella también nombraba la situación de Villa María puntualmente, con relación a cómo las mujeres han ido horadando ese techo de cristal y han ido también incluso corriéndose de aquellos lugares que eran habitualmente ocupados por mujeres dentro de la justicia, vinculado como a un trayecto fuera de, digamos, lo propio de sus hogares, también en aquellas imparticiones de justicias vinculadas a la familia, a las tareas de cuidado, ocupando lugares decisivos de a poquito, con mucho esfuerzo y con esta validación permanente en ámbitos como, por sobre todas las cosas, el penal. Le vamos a dejar ahora también la reflexión a Mariana. Porque tenemos que decir que si hiciéramos un rápido repaso de cuáles son aquellos estigmas que pesan sobre el Poder Judicial, que rápidamente podríamos describir y que se le atribuyen como deudas con la sociedad, el primero que yo podría mencionar tiene que ver con la lentitud. Recién Maldonado también hacía mención a las acciones que se empezaron a tomar en el objetivo de ir desarmando, de ir deconstruyendo esa lentitud que se le atribuye al Poder Judicial. Como dice un apotegma súper conocido, la justicia, cuando es lenta, no es justicia, no termina siendo justicia. Por un lado, la lentitud que se le atribuye al Poder Judicial. Segundo punto, y que por allí uno debería avanzar incluso en poder determinar alguna separación entre un poder federal y un poder ordinario, pero que el público común no lo sabe y no tiene tampoco por qué saberlo, habla de, como también recuperaba Paula recién, ciertas vinculaciones con el poder político en acciones que son reforzadas por el poder mediático también, dando cuenta de una imparcialidad no tan imparcial. ¿Digo? Es decir, insisto, estamos revisando aquellos paradigmas que suenan como absolutamente reales en el imaginario popular y que si hoy saliéramos a hacer una encuesta espontánea a ciudadanos y ciudadanas seguramente recuperaríamos estos ejes. Entonces, lentitud. Como segundo punto, ciertas vinculaciones con el Poder Judicial que terminan marcando cuestionamientos en relación con los distintos fallos, sobre todo aquellos fallos que tienen vinculaciones políticas, con aquellas causas más vinculadas con la corrupción. Y el tercer elemento, que por allí también circula fuertemente en el sentido común, está vinculado con la facilidad con que quienes cometen ilícitos recuperan la libertad, desconociendo también la existencia, como también decía Maldonado recién, de un cúmulo de leyes que anteceden a los operadores judiciales, que lo que tienen que hacer es aplicarlas. Probablemente en algunos de estas verdades que se plantean como absolutas desde el imaginario popular haya mucho de lo que los medios construyen, pero también haya mucho de lo que la justicia durante décadas y décadas y décadas estuvo haciendo bastante mal. Por eso está bueno escuchar a los operadores judiciales, por lo menos a los operadores judiciales locales, saber que estos temas están planteados en las grandes esferas y que hay alguna preocupación por comenzar a revertirlo. Seguramente que tengamos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial sanos, va a redundar fuertemente, y con esto cierro, en un mayor fortalecimiento de las democracias, que seguramente eso es lo que todos y todas queremos. Bien, agradecemos entonces que ustedes hayan formado parte a través del encendido y del seguimiento de periodistas, no solo por UniTV, que pueden recuperarlo los jueves y los domingos a la hora 21:30, también a través de las redes de UniTV. Agradecer, como es habitual, a Erika Fecia, a Graciela del maquillaje y a Lilou por la indumentaria, al equipo técnico también que hace posible esta puesta al aire. Y como es habitual, decimos, nos encontramos Nos tenemos que ir. Ahora el sí. próximo lunes. Muchas gracias. Gracias por la compañía, buena semana, hasta luego.